Como les había dicho, el curso de Biología 2 está muy enfocado a explicarnos las ventajas, desventajas y consecuencias de los distintos niveles de organización que presentan los seres vivos, en particular de los organismos multicelulares. El día de hoy voy a hablar desde el punto de vista de qué es lo que hacen los organismos para resistir o presentar adaptaciones a las condiciones del medio en el cual se encuentran. Y es por eso que la presentación se titula Supervivencia y Adaptaciones, aunque estamos en la línea de organismos multicelulares, por eso es porque así estaba notificado el tema de la clase de hoy. Entonces vamos a comenzar con esto y pues en este dibujo abstracto lo que les estoy representando es aquí el centro, un organismo cualquiera, que puede ser unicelular, pluricelular, y que se encuentra en un ambiente que puede ser terrestre o acuático. En el ambiente terrestre o acuático en el que se encuentra siempre va a necesitar agua. Necesitamos agua para todos los procesos vitales. ¿Por qué? Porque el agua realiza muchísimas funciones. Es el medio en el cual se disuelven los nutrientes, es el medio en el cual ocurren las reacciones metabólicas, es una sustancia que regula los cambios de temperatura. Además, es importante que en muchas reacciones del metabolismo participa como reactivo y en otras reacciones del metabolismo es un producto de las reacciones metabólicas. Entonces, el agua es esencial para todas las formas de vida que existen. Y de hecho, tan es así nuestra investigación y nuestro conocimiento sobre las propiedades del agua que no podemos imaginar que en algún otro planeta o cuerpo celeste existan seres vivos que no dependan de agua. Se han ideado muchas formas, pero el agua es una sustancia sorprendente y que por ello se le llama el líquido vital. Bueno, entonces agua. En el agua vamos a encontrar disueltos distintas sales minerales que son las fuentes de azufre, fósforo, hierro, calcio, magnesio, cobre, zinc y todos los demás oligoelementos que son esenciales para la supervivencia de los seres vivos, porque son cofactores, son parte de las proteínas, parte de los ácidos nucleicos, etcétera. Entonces, todos necesitamos estos minerales. Aquí me faltarían el vanadio, el molibdeno, el cobalto y muchos más. Son alrededor de 20 elementos químicos de la tabla periódica los que forman parte de los seres vivos. Y los obtenemos a partir de las rocas y los minerales que se disuelven en agua y llegan a los seres vivos. ¿Dependemos de la luz solar? Por supuesto que dependemos de ella. La mayoría de nosotros dependemos directa e indirectamente de ella. Y si ustedes recordarán, la fotosíntesis es un proceso que transforma la energía luminosa en energía química. Y nosotros, aún siendo individuos que nos alimentemos de animales, estos animales se alimentaron de manera directa o indirecta de plantas. Entonces, la energía la obtenemos del sol. Y así es en casi todos los ecosistemas que conocemos en nuestro planeta, cuya fuente de energía es el sol. De la atmósfera, ya sea del aire o de los gases disueltos en el agua, obtenemos oxígeno y el dióxido de carbono, que es otro gas muy importante. Es producto de nuestro metabolismo. Los organismos fotosintéticos como plantas y cianobacterias lo utilizan como sustrato para producir sus propias biomoléculas. Pero estos dos gases son quizás los más importantes y muchos otros. Que ahorita no los menciono, como les digo, en total, entre los elementos que son importantes para los seres vivos, metales y no metales, son poco más de 20. Pero además de esto, que son recursos materiales directos, tenemos además ciertas condiciones como la temperatura, que afecta el desempeño de los seres vivos. No solamente es de que nos sintamos más a gusto o más incómodos con cambios de temperatura, sino que las reacciones del metabolismo dependen de una temperatura óptima, que en el caso de nuestro organismo, de todos los mamíferos, es alrededor de 37 grados Celsius. Un poquito más, un poquito menos, pero no mucho. Es un intervalo muy estrecho en el cual nuestro organismo puede funcionar correctamente. Por otro lado, también nos podemos enfrentar a depredadores
Y aquí pongo el dibujo de un oso blanco. Yo creo que es uno de los depredadores más impresionantes que existen en la naturaleza. Fuentes de alimento, también nosotros las requerimos. Vegetación, otros seres vivos y por bien en el ambiente que nos rodea hay organismos patógenos como esto que ya lo hemos visto muy representado. No lo quise pintar de verde para no traernos malos recuerdos, pero en el ambiente también se encuentran dispersos virus, hongos, bacterias, protozoarios, y muchos de ellos son causantes de enfermedades, y es por eso que aquí pongo este símbolo, que es el símbolo internacional de peligro biológico infeccioso. Pues bien, todo esto es lo que nos rodea, es a lo que nos enfrentamos todos los seres vivos, grandes, pequeños, unicelulares, pluricelulares, los que viven en sociedad, los que viven aislados. Y estas flechas, si escasez de minerales, de agua, de gases, de alimento, pues corremos el peligro de morir. Pero también si hay un exceso de irradiación solar, una temperatura excesiva, una excesiva concentración de oxígeno, también corremos el peligro de morir, y no se diga en el caso de los patógenos, los organismos que causan enfermedades. Si nosotros tenemos una herida y entra alguna bacteria, algún virus, algún hongo, si lo lavamos muy bien y solamente queda uno o dos de estas partículas infecciosas, generalmente no pasa nada, porque nuestro propio cuerpo es capaz de responder a estas amenazas, siempre y cuando estén en este intervalo seguro, de que sean muy poquitos. Pero si nos exponemos a una dosis alta de patógenos, entonces seguramente nos va a perjudicar y nos puede provocar la muerte. Y lo mismo si hay algún depredador. Los seres humanos aparentemente no tenemos depredadores, pero pues a diario convivimos con ciertos animales que nos pueden causar daño. De hecho, ahorita no parece importante, pero quizás en lugar del oso polar debe haber puesto un mosquito. Los mosquitos del género Aedes y Anopheles son los que a nivel mundial causan más muertes en seres humanos que cualquier otra cosa en el mundo, porque transmiten enfermedades para las cuales no existe cura. Incluso mucho más graves y severas que COVID-19, pero sí, yo creo que debía haber cambiado y debía haber puesto un mosquito aquí como este agente. Entonces, a esto nos enfrentamos todos los seres vivos. Y si no podemos lidiar con estas variaciones ambientales de temperatura, de abundancia o escasez de agua, exceso o falta de sales, entonces el organismo muere. Y por lo tanto, por eso es porque el título de la presentación era supervivencia y adaptación. Entonces, ¿cómo respondemos los seres vivos? ¿Cómo es que nos adaptamos? Pues bien, vale la pena recordar las características de los seres vivos, que las podemos agrupar en algunas propiedades generales, que son las que podemos encontrar en la mayoría de libros de biología, de bioquímica y de fisiología. Aquí solamente anoté de algunos libros. Por ejemplo, de las propiedades generales, uno es que todos los seres vivos son complejos. Y en un libro de bioquímica se menciona que pues todos los seres vivos vamos a presentar un grado de complejidad elevado y una organización microscópica sorprendentemente elaborada y complicada. Hay una complejidad material que se destaca ahí. Ninguna otra cosa que no esté viva va a tener la complejidad material que presentan los seres vivos. La forma en que se acomodan los átomos y las moléculas, realmente apabullante en términos de cuántas piezas forman a los seres vivos y cómo interactúan entre sí. Metabolismo. Llamamos metabolismo al conjunto de reacciones químicas que ocurren en nuestras células. Y en términos generales son sistemas para extraer, transformar y usar energía del ambiente. Esa es una definición que se da en un libro de principios de bioquímica, el Leninger, y otros autores añaden que además hay una renovación constante de materias acompañada de un aumento de la complejidad. Entonces vemos que este autor le da mucho énfasis en destacar que los seres vivos somos complejos. En términos materiales y funcionales no se diga. Aquí en medio, lo dejé a propósito ahí, la capacidad reproductiva
y de replicación. Están estrechamente asociadas. El término replicación, espero que hayan alcanzado a verlo en Biología 1, es el proceso que describe la producción o la síntesis de una copia de material genético. Todas nuestras células, antes de dividirse, y de todos los seres vivos, antes de dividirse, producen una copia del material genético. Recordemos que el material genético son moléculas de ADN y que al producir estas copias entonces se pueden repartir equitativamente entre las células hijas y que conserven esa información genética. Entonces, al decirlo así, está estrechamente relacionado el proceso de copia del material genético y la reproducción, que es la capacidad de autorreplicación y autoensamble precisos, una autorreproducción, es decir, generación de nuevos individuos con la información genética muy similar, prácticamente idéntica. Después vamos a ver que el proceso de replicación no es completamente fiel y eso da origen a mutaciones. Vamos a hablar de eso más adelante en su oportunidad. Una de las características más notables de los seres vivos es que presentamos mecanismos para percibir y responder a las alteraciones en los alrededores. Y a eso se le llama irritabilidad. Y tiene otro concepto muy relacionado que es homeostasis. La irritabilidad es entonces esta capacidad para responder a los cambios en el ambiente. Y la homeostasis es una cualidad interna de los seres vivos que muestra una constancia en las condiciones internas de funcionamiento del organismo. Es decir, gracias a esta capacidad de responder a lo que ocurre en el exterior, el medio interno se mantiene más o menos. Nosotros podemos regular temperatura, niveles de sales circulando en la sangre, niveles de azúcar circulando en la sangre, niveles de oxígeno y de CO2 en nuestros tejidos, gracias a esta propiedad general que es la irritabilidad. Hay otra que casi nunca se menciona como una característica de los seres vivos, como una característica general, pero es la capacidad de movimiento, motilidad. Y esta motilidad nos dice que todos los seres vivos, todas nuestras células se mueven, tienen la capacidad de movimiento. No siempre ese movimiento se va a ver reflejado en un desplazamiento, en un cambio de posición de un lugar a otro. Solo los animales y organismos unicelulares que tienen cilios y flagelos van a poder cambiar de posición, pero siempre tienen movimientos internos o externos. Algunos son muy rápidos, otros son extremadamente lentos. Incluso las plantas tienen distintos niveles de motilidad. A la par de esto, este autor menciona que llama la atención que todos los seres vivos estamos formados por partes que aparentemente tienen una función muy bien definida y que además estas partes y esos componentes interactúan de manera coordinada y regulada entre ellos. Y ahorita les voy a mostrar ejemplos de estas funciones repartidas en distintas estructuras de los seres vivos. Y por último, pero no menos importante, todos los seres vivos, sin excepción, somos el resultado de una historia de cambio evolutivo. Cuando se hacen observaciones suficientemente minuciosas, no solamente de qué es lo que sucede a lo largo del ciclo vital de un organismo, sino de toda una especie y cuáles son los registros y los indicios de su presencia en este planeta a lo largo de mucho tiempo, lo que vemos es que las especies cambian a lo largo del tiempo por un proceso que le llamamos evolución. Pues bien, vamos a los ejemplos. Y entre los ejemplos, primero voy a presentarles dos ejemplos de organismos unicelulares, cómo se mueven, cómo responden a todos estos factores y condiciones ambientales que les mencioné al principio de la charla. Y en este caso, pues pueden leer que esta imagen, lo que vemos aquí, es una amiba. Es un organismo unicelular eucarionte. Y
aquí lo vamos a ver cómo caza a esta alga. La amiba es una célula que es muy pequeña. Para verla a este nivel de detalle se requiere un microscopio, pero las amibas pueden tener tamaños de hasta 1 milímetro de largo, lo cual ya es visible a simple vista. Si nosotros pusiéramos suficiente atención en el agua sucia, ahí podríamos encontrar muchísimos organismos que pueden alcanzar estos tamaños. Esto ya es visible a simple vista. Eh, Ahorita van a ver, este es un video, y ahorita que lo eche a andar, van a ver que pasa un ciliado, que es también un organismo unicelular que cruza el campo visual, y van a comparar los tamaños y cómo se desplaza un organismo que tiene cilios, es decir, estructuras en la membrana plasmática que se mueven y le permiten nadar. Estas imágenes, debo otorgar los créditos, las obtuvo el doctor Hunter Heinz y las publica es de la Universidad de Florida, las publica en su cuenta de Instagram, que pueden seguir ahí. Están muy interesantes todos los videos que presenta. Y pues aquí vean el movimiento. Lo que estamos viendo aquí, esto, es un flujo de corrientes citoplásmicas que cambian la forma de la membrana plasmática. Miren, ahí ven los ciliados nadando. Bueno, aquí está esto. Y forma algo que se llaman pseudopodios. Y eso gracias a que el citoesqueleto se modifica y se extiende siguiendo una señal para atrapar a la presa. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo va resolviendo este organismo para conseguir alimento. Ahora, siguiente ejemplo. Otro video que también tomé de la cuenta del doctor Hunter Heinz. En este caso es un ciliado. El género ahí está escrito, Frontonia. Y aquí no lo vamos a ver comiendo. Este ya comió. Todo lo que se ve aquí adentro son los restos de lo que ya se estuvo comiendo. Esto que está aquí muy largo es un alga que ya devoró, y que al haber comenzado a digerirla, pues el alga ya no se ve color verde. Ya los pigmentos están pasando por un proceso de degradación, ya no se ven color verde por el proceso digestivo interno en esta célula. Aquí les recuerdo, se trata de un organismo unicelular, es una sola célula. Aquí algo que vale la pena mencionar es que se requiere un microscopio especial para poder ver estas imágenes. No solamente es el poder de aumento de los objetivos, sino que también tiene un prisma adaptado para tener luz polarizada, para ver el interior brilloso. Y pues ahí podemos ver cómo se desplaza. Por el nivel de aumento no se ven los hilos, pero vean cómo se ven las corrientes, cómo se desplazan, cómo se va moviendo. De hecho, se desplazó una gran distancia. Y estos puntitos que se ven por ahí brillando son bacterias que andan por ahí. Nada más para que comparen el tamaño de un eucarionte unicelular con procariontes que se encuentran en el agua estancada. Ahora, los siguientes ejemplos son de organismos multicelulares. En este caso es un animal que pertenece al filum tardígrado. Los tardígrados son animales que se volvieron muy famosos en muy poco tiempo, porque se empezaron a hacer experimentos y se notó que estos animales son sumamente resistentes. Pueden resistir condiciones de desecación extrema, pueden permanecer eh, eh, secos. El nivel de hidratación es menor al 0.5%, si no me equivoco, o creo que menos. Nosotros, si nos deshidratamos a un 95%, ya casi nos estamos muriendo, ¿eh? Y este organismo resiste algo así como un 1% de agua en sus tejidos, se queda seco, y cuando vuelve a recuperar el agua, vuelve a reanimarse. No solamente resiste la desecación, sino las altas temperaturas, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, rayos gamma, y eso gracias a muchísimas adaptaciones que tiene, entre ellas una cutícula gruesa que protege los órganos internos de la desecación al 100%. eh, Se puede mover muy bien, es muy buen cazador. Estos son animales muy, muy, muy interesantes. Como anécdota adicional, eh, en un
en una de los tantos vuelos de misiones espaciales que han ido a la Estación Espacial Internacional, se dieron cuenta que en una parte de la nave se habían llevado unos tardígrados para ver cómo les iba. Lo sacaron al vacío interespacial que está en la alta atmósfera, regresaron y sobrevivieron. Y alguien imprudentemente el año pasado, en una sonda, me parece que fue una sonda israelí o china, estaba cargada de tardígrados y llegó hasta la Luna y llevó tardígrados a la Luna. Tal vez en algunos años tengamos las noticias de que ya hay tardígrados habitando en la Luna, que de alguna manera encontraron cómo sobrevivir. Es una suposición. Esta imagen la tomé de la cuenta de James Wise, es un estudiante de posgrado de ecología marina, también de su cuenta de Instagram que está ahí. Ahora vean cómo se mueve. Lo que vemos alrededor, esas esferitas alargadas de color verde, son distintas algas. Está en un ambiente, pues le dan de alimentarse, luego anda buscando algas. Vean cómo se mueven las partes bucales. Si notan sus patitas, tiene 6 patitas, tiene uñas de las cuales se sujeta. Y lo que vemos aquí brillando es el contenido estomacal de lo que ya se ha estado comiendo. Aquí ya no lo vimos comer, el video lo tomaron tarde, ya no vimos cómo comían. Pero pues este organismo es el extremo de supervivencia, es el campeón de supervivencia. No hay nada más resistente en el mundo conocido, y si no encontramos formas de vida en ningún otro planeta, este sería del sistema solar, el organismo más resistente del sistema solar. Bien, siguiendo con organismos multicelulares, les voy a presentar un gusano del género Hysteria, que es un turbelario. Así se le llama. Hay muchísimos tipos de gusanos. Este es un gusano acuático, también de agua estancada. El tamaño sí ya puede rebasar más de 1 o 2 milímetros de largo. Es un eucarionte, este es multicelular. Aquí, fíjense muy bien que en el cuerpo ya se permiten ver varias capas de células organizadas alrededor del cuerpo. Van a observar además que tiene un aparato bucal que lo expulsa para atrapar a las presas, y aquí lo vamos a ver cazando a un organismo eucarionte unicelular, un paramecium, que también es un ciliado, que los ciliados nadan muy rápido, pero este turbelario puede nadar aún más rápido. Vamos a ver en el video, además, que el paramecium está formado por una célula, pero es uno de los organismos más complejos que existen. Las células tienen una estructura interna altamente organizada, que tiene distintos orgánulos con funciones que se parecen a los órganos de un animal completo, de un animal grande. Y entre las estructuras que tiene, hay unas que son únicas, hay una que se llama tricocistos, que son hebras tóxicas para defenderse. Bueno, vamos a ver si le sirven contra el turbelario. Aquí vemos, se tragó. Se dieron cuenta cómo el turbelario de esta parte frontal expulsó algo como una mandíbula, así como alien. Vean, vean. ¿Sí? Y rápidamente pasa al tubo digestivo y se lo va tragando. Y por ahí se ve que va quedando algo así como un hilito, que son los tricocistos. Realmente no les hizo nada. Vean la forma y cómo se mueven los paramecios. Este animal, fíjense que sí tiene 2 manchitas al frente, tiene ojos. Bueno, más que ojos se llaman manchas oculares, que permiten percibir cambios en la intensidad de luz. Entonces, ve sombras, es capaz de ver sombras y gracias a eso puede cazar muy bien. Aquí en esta última imagen se puede apreciar incluso la anatomía interna. Vean, todo esto es el tubo digestivo. Aquí están los paramecios que ya se tragó y que los está comenzando a digerir y que después los va a expulsar. Entonces ya con esto hemos visto varios ejemplos de organismos celulares y pluricelulares, y pues yo creo que hay una pregunta que me parece que ya les hice en clase. ¿Tiene más ventajas una organización multicelular que la unicelular?
Es una pregunta genuina. Aparentemente, uno dice, muchas células, pues seguramente son mejores que los unicelulares, pero ya vimos que incluso organismos unicelulares cuentan con adaptaciones y estrategias que les permiten sobrevivir y enfrentarse a los cambios ambientales. Así que vamos a explorar un poco más si hay ventajas o no. Y lo primero, pues hay un dicho que nos dice, la unión hace la fuerza. Los procariontes, en casi todos los libros de biología, se dice que son organismos unicelulares o generalmente unicelulares. Pues en realidad no existen células completamente aisladas. Y hay algunas especies de procariontes que tienen una organización que depende de vivir en conjunto. Y el nivel más simple es el que se llama colonias bacterianas. Cuando una célula bacteriana cae sobre algún medio sólido, en este caso es un medio que se preparó especialmente para cultivar distintas especies de bacterias, esta célula se va a dividir aprovechando el alimento que tiene disponible, y las células no se alejan, no se separan unas de ellas, sino que juntas formando estos puntitos que se ven aquí de distintos colores. Cada mancha de color representa una colonia bacteriana distinta, con distintas propiedades, distinta información genética, pero que tienen en común que pueden alimentarse de lo que está en este medio de cultivo. Entonces, las colonias es una primera forma de vida en conjunto y pues les permite, cuando menos, resistir un cambio ambiental importante que es los cambios de temperatura y la desecación. Llamas quizás no hacen, quizás hasta ahí llegan su complejidad. Se están descubriendo muchas cosas, por eso no me atrevo a decir que solo lleguen hasta ahí sus adaptaciones y estrategias de vida en conjunto. El siguiente nivel de complejidad que pueden presentar los procariontes es formar lo que se llama biofilm. Esta imagen es una imagen obtenida por microscopía electrónica de barrido, se le llama así a esta técnica, de una bacteria cuya especie es Staphylococcus aureus. Déjenme decirle que esta es una bacteria de importancia médica, eso quiere decir que causa enfermedades, intoxicaciones y enfermedades. Es un problema de salud pública importante. Y aquí esto se localiza en un catéter, es decir, un objeto que se utiliza para exploración al interior del cuerpo de los pacientes, ya sea para administrar algún fármaco, suero, o incluso hay catéter para montar alguna cámara y observar las estructuras internas de los pacientes. Así que este es un problema. ¿Y por qué es el problema? Porque esas bacterias no solamente crecen cerca unas de otras, sino que producen sustancias poliméricas que las sujetan unas a otras. Y se van a formar capas reforzadas muy difíciles de remover. Es casi imposible deshacerse de un biofilm. Se requiere un tratamiento sumamente drástico para poder quitar un biofilm. Un ejemplo de biofilm es la placa dentobacteriana. Si ustedes han ido al dentista, se han dado cuenta que los dentistas, al ver lo difícil que es eso, pues tienen una aguja, un gancho de acero inoxidable para raspar y quitar lo más que puedan de esa placa dentobacteriana. Es un tipo de biofilm muy resistente. Entonces, eh, distintos laboratorios y grupos de investigación a lo largo del mundo están tratando de conocer más sobre las propiedades de los biofilms. Uno, para saber cómo prevenirlos. Dos, para si ya están los biofilms, entonces saber cómo combatirlos. O bien aprovecharlos para algún otro uso, que también sería interesante. Y ahora, el tercer ejemplo de procariontes. Esta foto sí es mía. Esto corresponde a filamentos o tricomas de una cianobacteria. Son procariontes fotosintéticos y muchas de estas especies van a formar estos filamentos. Es decir, las células se empiezan a dividir y forman cadenitas que pueden llegar a ser muy, muy largas. El diámetro de las células es de apenas como 3 a 5 micrómetros, que es algo muy, muy pequeño.
no lo podemos ver a simple vista, pero sí a lo largo, porque van a formar filamentos que se ven de color verde, rojizo o verde azulado en lugares donde hay un poco de agua. Es lo que le llamamos lama. Estos son los filamentos o tricomas de cianobacterias. Y aquí es un nivel de complejidad adicional que no está documentado como tal ni en biofilms ni en colonias. Y es que estas células no solamente están juntas, sino que se comunican y se pasan alimento unas a otras. De hecho, se puede llegar a hacer un grado de especialización tan grande que esta célula, no sé si alcanzan a ver que tiene como unos puntitos brillantes verdes en los extremos, se encarga de ciertas rutas metabólicas para proveer de aminoácidos y las otras de proveer de carbohidratos, y entonces están intercambiando material y se alimentan muy bien. Estos son organismos auténticamente autótrofos, no dependen de nadie más para sobrevivir, solo necesitan agua, luz y aire, y ya con eso. Es con lo que sobreviven, no necesitan nada más. No necesitan vitaminas, no necesitan nada. Agua, luz y, y gases del ambiente. Y en el agua ya les dije que están disueltos los minerales esenciales. Así que este otro nivel que presentan los procariontes, para empezar, es multicelular con todas las de la ley. Hay intercambio de materiales y de energía y hay un grado de cooperación, entonces nos confirma que la unión hace la fuerza. En eucariontes, en aquellos eucariontes que les llamamos simples o que podríamos creer que muy evolucionados, lo cual es una tontería, pero ya después les explicaré por qué. Tenemos a los hongos. Los hongos son eucariontes en los cuales muchísimas especies van a formar hebras muy largas llamadas hifas, y el conjunto de hifas se llama micelio. Este micelio pues se extiende en el suelo y puede abarcar extensiones muy grandes. ¿Qué tan grandes? Pues el ser vivo más grande del cual se tiene noticia en este momento, bueno, hay como que una competencia por saber cuál es el ser vivo más grande, pues uno de ellos es un hongo que se extiende por varias hectáreas por debajo del suelo, abarcando todo un bosque, lo cual es sorprendente. Se han hecho los cálculos de cuánto pesaría este hongo y es apabullante. O sea, estamos hablando de algo que pesa varias toneladas, aunque la mayor parte del peso es de agua que retiene el hongo, pero bueno, aún así puede abarcar grandes extensiones transformando el suelo, captando agua, convirtiéndose en una reserva de agua en tejido biológico en los suelos. Aquí hay también comunicación de materia y de energía a lo largo de todos los filamentos que se llaman hifas, y en el micelio también está comunicado. Y como último ejemplo, otro eucarionte que en términos generales es unicelular, pero que forma colonias, y son colonias muy bonitas. Este organismo se llama Volvox. Son organismos eucariontes que pueden llevar a cabo la fotosíntesis, pero aquí hay algo bien interesante. Cuando se forman colonias de Volvox, se forman, o más bien se adquiere algo que se llama especialización del trabajo. Y vamos a tener células que van a encargarse de las funciones de nutrición, protección y movilidad para que estas colonias se puedan mover de un lado a otro. Y al interior protegen a las células que se encargan de la función reproductiva. De hecho, estas esferitas que están aquí son algo así como sus hijitos. Está produciendo nuevas colonias que después pues va a botar, y así es como se reproduce. Gracias a una división del trabajo en dos funciones principales. Y pues ahora pasemos a los que siempre se nos dice que son los organismos más complejos sobre la Tierra, los animales y las plantas. ¿Y por qué se nos hace tanto énfasis en la importancia de plantas y animales o su organización? Bueno, porque aquí las células no solamente están juntas, sino que están organizadas y comunicadas de una manera muy estrecha, formando tejidos. Y además son millones de células. En Volvox eran
cuando mucho, cientos o miles de células. En los hongos, pues vamos a tener miles de millones de células, incluso trillones de células, pero solamente de dos tipos distintos, las de alimentación y las de reproducción, hasta ahí. Pero en el caso de los animales, vamos a tener que tenemos trillones de células, pero en funciones muy especializadas, en distintos tejidos. Ya vimos que los animales vamos a presentar 4 tipos principales de tejidos. Las células son interdependientes, es decir, dependen unas de otras, no se puede separar, no puede ser como Volvox, que de repente se separa un cachito y a partir de ahí ya se forma otro animal. No, no, no. Hay algo muy controlado en los animales. Los tejidos realizan funciones especializadas. Estos están agrupados en órganos que se van a encargar de funciones generales de alimentación, nutrición, soporte, etcétera, y reproducción. Enfatizo eso, la función reproductiva se mantiene separada en órganos especializados para la reproducción. Y además, los animales, además de órganos, van a presentar aparatos y sistemas que dan soporte a las funciones vitales. Por ejemplo, aquí, en color violeta, vemos todos los órganos del sistema nervioso. En color rosado, los pulmones. En un color rojizo, el hígado. Es decir, hay órganos que van a cumplir funciones muy especializadas. Las plantas están formadas por células organizadas en tejidos, estos tejidos a su vez en órganos, y hasta ahí. No hay aparatos, no hay sistemas en plantas, pero eso no quita que tengan mecanismos de respuesta y adaptaciones sumamente exitosas. La vida en el medio terrestre es impensable sin las plantas, porque como ya lo mencioné, son las que captan la energía luminosa, la transforman en energía química y nosotros nos alimentamos de ello directa o indirectamente. ¿Qué tienen en común plantas y animales? Bueno, pues que toda la especialización de tejidos, ya les dije, trillones de células, se van a formar a partir de una célula originaria, que es el cigoto, que se divide y de esas células resultantes de la división van a atravesar por un proceso de diferenciación. Y la diferenciación, a grandes rasgos, es un proceso que conduce a la especialización de las células en distintos tejidos. Así que pues eso es algo que tenemos en común plantas y animales, que para completar nuestro ciclo vital se forma primero un cigoto. Este cigoto se divide y las células pasan por la diferenciación y eso forma todos los tejidos, órganos, aparatos y sistemas que componen al organismo celular. Resumiendo, o más bien asentando estas ideas, la vida conjunta va a tener implicados grandes responsabilidades, ¿no? Un gran poder implica una gran responsabilidad, le decía el tío Ben a Peter Parker. Aquí pues, lo puedo resumir como retos y compromisos de la vida conjunta. Las células, ya que están en un organismo pluricelular, van a ver una división del trabajo. Es decir, va a haber distintas células para distintas funciones. Y hay dos funciones generales que ya he estado mencionando. Las funciones reproductoras son las que llevan a cabo las células de línea germinal, porque a partir de ahí se producen nuevos individuos. Y las células y los tejidos que se encargan del resto de funciones, que aquí se las enlisto, nutrición, protección, transporte, etcétera, son las células de línea somática. Además de la división del trabajo, para llegar a esta división del trabajo debe haber una diferenciación celular, que aquí ya les doy una definición un poco más precisa, y es este proceso de especialización por medio del desarrollo embrionario. Y el desarrollo embrionario no es otra cosa más que la transformación del cigoto en el organismo autónomo a través de procesos de división, diferenciación y migración, que eso ya lo veremos en su oportunidad. Vamos a tener una clase sobre desarrollo embrionario. Y además la interdependencia, que ya les mencionaba. Las células no se pueden separar y ser independientes. Si nosotros queremos crear un ser vivo
a partir de un animal, de una célula de un animal que se separa. No podríamos, la célula por sí sola no puede. Requiere de un ambiente especial, porque ya que están especializadas, ya no saben hacer otra cosa y necesitan de los demás. Cuando menos eso sucede hasta el momento en células de nuestro cuerpo. No puede suceder eso. Entonces, para llegar a formar un organismo multicelular o pluricelular, aquí estoy destacando las distintas claves para poder convertir una célula en un organismo multicelular con división de trabajo. Debe haber mecanismos de comunicación célula-célula. En este momento, todas las células de su cuerpo se están comunicando, están intercambiando información, materia y energía. Pues bien, y además la combinación está muy, muy regulada. Nosotros tenemos un conjunto de órganos y tejidos especializados en comunicación. Hablaremos de ello más adelante, pero pues yo creo que pueden pensar, si ustedes ya pensaron en sistema nervioso, vamos a hablar de sistema nervioso. Para llegar a esta especialización, las células pasan a través de ejecutan un programa de desarrollo, una secuencia ordenada de pasos muy bien organizados, que es el programa de desarrollo. Debe haber uniones celulares estables. Esto impide que se nos estén cayendo las células que todavía sirven, se mantienen unidas, y vamos a hablar también de esa unión célula-célula. Existen mecanismos que controlan la reproducción. Solamente las células de línea germinal son las que, digamos, tienen las instrucciones y la autorización para reproducirse, las demás no. Si alguna célula rompe con este control de reproducción, entonces compromete el funcionamiento de todo el organismo. Y pues eso, en pocas palabras, es el cáncer, una pérdida de este control de la reproducción. Asociado a esto, hay un control de la muerte celular. Todas y cada una de nuestras células tienen, digamos, preprogramado hasta cuándo van a dejar de funcionar. Y eso se mide por el número de divisiones celulares. Y además, ya que tenemos al organismo multicelular, el ciclo de vida está ajustado al ambiente. Si es un estanque, pues el organismo va a vivir, va a reproducirse en poco tiempo, antes de que se seque el estanque, y si no lo logra, pues desaparece y no deja descendencia, y ya no vamos a verlo jamás sobre la faz de la Tierra. Si puede conseguir alimento yéndose a otro lugar, el ciclo de vida es más grande o más prolongado. Y pues en conclusión, debo decir que todas las características de los seres vivos son el resultado de un proceso de adaptación por selección natural y otros mecanismos evolutivos. No vienen de la nada, no vienen de un proceso mágico, sino que todo lo que les acabo de presentar ha sido afinado por procesos de selección natural, de lo cual también hablaremos en este curso. Y pues ahorita ya llegamos al final